Otra de las maneras en que se puede generar texturización es a través del programa, por ejemplo, Moodbox o ZBrush. En este caso vamos a trabajar con el programa Moodbox. Como pueden ver, es una interfase muy similar a las interfaces trabajadas con Max o con Maya o Cinema 4D. En este caso, con la tecla Alt y los diferentes botones del mouse podemos hacer paneos, rotaciones o zoom. En la parte inferior vamos a encontrar todas las herramientas de escultura, pintura, construcción de curvas, pose y selección de movimientos y objetos. Por el momento vamos a encargar de las que son la escultura y la pintura. Al otro lado vamos a encontrar todo lo que son diferentes formas para pintar, generar texturas, construir, digamos que, características de relieve y de color. En esta zona lateral vamos a encontrar las ventanas de escultura y las de pintura como tal, el manejo de los objetos como tal y el viewport, que son básicamente los elementos que tenemos dentro del desarrollo. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poder importar un objeto? Vamos a File, le decimos Import. En este caso vamos a trabajar con el pantalón, le decimos Abrir, importamos un OBJ y lo va a traer al escenario de trabajo. En este caso, como lo exportamos con el Turbo Smooth, pues obviamente nos importa con una malla muchísimo más saturada a la que normalmente se hace con lo que es una malla en el low poly. Nosotros podemos trabajar de esta manera. Aquí podríamos trabajar con cierto tipo, digamos que de predominancia de la forma. Podemos ver en el V-View cómo se ve el mapa V que teníamos. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Qué comandos son principales? Con Shift D podemos subir niveles de resolución. Yo puedo activar con W la malla o desactivarla. Y cada vez que yo hago un Shift D, sube el nivel en la parte superior derecha. Esos niveles van a permitir mejorar la resolución o el trabajo en términos de textura o de color. No es conveniente subir demasiado los niveles, en este caso vamos a subir a 3 niveles para que no haya problemas en términos técnicos y vamos a empezar con lo que es la etapa de pintura. Para pintar yo puedo seleccionar simplemente el paintbrush y ubicar un tono de color. Hay varias formas en que nosotros podemos hacer esto. Uno es pintar directamente con un tono de color. Simplemente pintamos, va a cambiar, aquí va a decir que nos queda una capa de base, damos un nombre, el tamaño es preferible que sea 2048 y es un canal difuso porque hace solamente textura. Hay diferentes tipos de canales, hay canales de carácter especular que es para todo lo que es brillos, hay canales de ambient occlusion que es para unos efectos de construcción en términos generales. Acá tenemos nuestro modelo y podemos deseleccionarlo como tal. Deseleccionamos el modelo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar, en este caso tenemos el color difuso, vamos a trabajar con el material, el color que nosotros necesitemos. En este caso seleccionamos el que estábamos antes y le decimos, bueno, aquí tenemos el color del material. Lo podemos pintar si queremos por tonos. Como está activo la opción en este caso de la capa de pintura, de lo que es en escultura está activo el mirror, pues nos va a permitir que se active en ambos lados. Como podemos ver, en uno implica sobre el otro automáticamente. Vamos a estar pintando completo, pintamos todo el material. Por ambos lados. Es una manera clara pues de hacerlo, básicamente es aplicarle una textura material, pero la idea de traerle ese tipo de programas no es para pintar en ese tipo de formas, sino para aplicarle texturas de alta calidad. Para ello podemos jugar nosotros con diferentes capas, podemos generarle nuevas capas de color, podemos sacar la texturización. Queda una nueva capa y lo que vamos a hacer es con un color más claro, vamos a pintar pero utilizando por ejemplo un tipo de tramado, un stamp. En este caso por ejemplo yo puedo pintar con un stamp, el color no selecciono un poco más claro. Y como pueden ver yo puedo generar diferentes formas. Ahora el tamaño lo cambio a través de dos elementos. Uno es la presión, que es con la tecla B sostenida. Yo puedo cambiar digamos el tamaño de la línea que estoy generando, el brush. Y el otro es con la letra B sostenida, como les decía. El otro es con la M sostenida cambio la presión de la pintura. Tenemos un mirror en este caso, como pueden ver en X. Mirror depende de cómo lo quiera colocar, local o global. Acá lo tenemos en X. Lo que vamos a hacer es
En este caso, por ejemplo, si yo hago la pintura, yo puedo generar las líneas para, en este caso, simular la textura del jean directamente. O cambiar un poco más la intensidad. Esto es para quien, digamos, que quiera hacer un trabajo de texturización muy personalizado, que no quiere que sea simplemente como una fotografía de tela de jean, que pues igual también se puede hacer en términos prácticos, pero pues depende mucho del tipo de resultado visual que se desee. Como pueden ver, aquí estamos haciendo diferentes líneas para simular obviamente el desgaste de la tela del jean como tal. Puedo hacer a varios lados. Como pueden ver, simplemente va quedando parte de la textura del personaje. Yo puedo borrarla, puedo trabajar con diferentes tipos de elementos, difuminarla o simplemente seguirla trabajando para generar un detallado, digamos que cómodo con la técnica que yo quiero trabajar. Igualmente yo puedo hacer más o menos visible el color de las texturas que vaya superponiendo. Y lo mismo puedo hacer en la parte superior. Uno puede ir, digamos que jugando un poco con todo ese tipo de elementos de texturización y generar pues ciertos parámetros para que me funcionen en términos de lo que es el personaje. Ahora, si yo deseo ser un poco más realista o necesito, por ejemplo, un trabajo más detallado con respecto a la textura, lo que puedo hacer es crear una nueva capa. Llamamos entonces jeans. ¿Qué podemos hacer ahora? Lo que podemos hacer en este caso es, por ejemplo, utilizar, puede ser o una proyección o utilizar un stencil. Un stencil es un tipo de pintura donde yo puedo seleccionar formas. Ahora, ¿cómo puedo hacer la proyección? Poner la proyección y puedo crear un nuevo stencil. En este caso, vamos a buscar imágenes que hayan sido generadas para este proceso. Entonces, por ejemplo, acá está diferentes elementos. Podemos ver acá al final cómo se van subiendo. Tenemos puntos de jean. Podemos crear un nuevo stencil, por ejemplo, que sea la textura de otros elementos de jean. Añadimos un nuevo stencil. Este no lo permitió. Pero miramos a ver qué otros. Por ejemplo, aquí. Tenemos tres detalles de jean que nos pueden funcionar. En este caso voy a utilizar este. Ustedes pueden ver que abre inmediatamente esta imagen y podemos ver aquí una construcción. Con la tecla S y el botón del medio se mueve el stencil, se rota con la S y el botón izquierdo y el derecho con la tecla S. Se puede ocultar con la tecla Q. Entonces con la S podemos o moverlo, o rotarlo, o escalarlo. ¿Esto para qué nos va a servir? Por ejemplo, necesitamos empezar a colocarle, ya sea a nuestros personajes, vamos a acercar los botones y todo lo que son los elementos del, digamos que del bolsillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en términos de pintura? Vamos a reposicionar, en este caso, el pantalón en este punto. Lo que vamos a hacer es pintar. Como pueden ver aquí el pincel está en un tamaño muy grande, podemos reducirlo. Necesitamos solamente unos elementos muy puntuales y lo que es la ubicación de la presión. Entonces yo puedo pintar físicamente el botón, como lo podemos ver acá,
y yo puedo rotar la figura y posicionarla para empezar a pintar los componentes del jean. Ahora vamos un poco más grande. Aquí tenemos la imagen como tal que se va generando. Nosotros podemos apagarla o prenderla de esta ubicación. Esto mismo se está dando, pues una tecla Q, se está dando en ambas caras. Como pueden ver, se está generando la textura directamente en ambas caras. Y pues obviamente yo puedo generar diferentes detalles en este caso. Por ejemplo, la proyección yo la puedo hacer con este otro objeto, colocarla de esta manera, rotar mi personaje, ubicarlo y obviamente también ubicar el elemento. Yo puedo hacer que la visibilidad sea mayor o menor para que pueda jugarse en términos de lo que es la visibilización del objeto posterior, y podemos desactivar, si lo deseamos, el mirror como tal. Desactivamos el mirror y con la proyección lo que vamos a hacer es pintar. En este caso nosotros estamos trabajando digamos que un sistema de proyección muy puntual. Podemos en este caso, por ejemplo, pintar todo nuestro objeto. Como pueden ver, y puedo obviamente pues digamos que aprovechar si quiero esta sección de costuras, etcétera. Es decir, básicamente uno puede construir lo que quiera en términos de la textura. Se puede jugar también con la textura tradicional y empezar a jugar apoyando digamos que unos cuantos elementos de lo que se había hecho anteriormente. Como pueden ver, el manejo de Moodbox es bastante sencillo, es muy simple en términos de lo que es la forma. No requiere mayor conocimiento del que se tiene ya con Photoshop o el que se tiene con un programa de edición fotográfica cualquiera. Aquí tenemos, digamos que varios de los componentes de nuestro personaje. Se pueden importar todo tipo de imágenes, manchas de acuarela, texturas realistas, etcétera, 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 para lograr, digamos que, formas adecuadas. Esto con respecto a lo que es la texturización. Como pueden ver, acá tenemos un personaje que, aunque básico, tenemos ya varios elementos y componentes de texturización. Y que pues, nos van a servir para poder generar diferentes, digamos que, aspectos en términos de lo que se quiere lograr con el personaje. Podemos lograr texturas realistas, combinarlas, luego exportarlas y manipularlas en Photoshop como si fueran filtros fotográficos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digamos que eso es lo importante de este tipo de técnica como tal. Digamos que vamos a dar hasta acá este proceso de trabajo con texturas. Ahora vamos a hacer los relieves. ¿Qué pasa? Yo tengo pues una textura plana, pero lo importante del programa como Moodbox es la parte de escultura. Para hacer escultura yo puedo crear
a partir del nivel de detalle en el que estoy, una capa. ¿Cómo bajo, subo los niveles de detalle? Con la tecla de saltar página hacia abajo puedo bajar los niveles y con la tecla de subir otra vez subo hasta el máximo nivel, que en este caso es el tercero. Yo voy a trabajar en una herramienta de escultura común y corriente y lo que voy a hacer con esa herramienta es empezar a dar relieves en ciertas zonas. Por ejemplo, donde nosotros hayamos hecho los botones, vamos a utilizarlo para dar cierto tipo de relieve. Ya saben, todo depende de la presión que genere y el tamaño de la brocha. La tecla B es el tamaño de la brocha, la tecla M sostenido nos da la presión. Entonces yo puedo generar formas de relieve más o menos grandes, pues para generar diferentes volúmenes con el personaje. Toda esta sección de acá permite hacer diferentes tipos, digamos que de relieves y grabados. Si yo necesito, por ejemplo, utilizar la costura de relieve en alguno de los elementos, puedo trabajar con una cosa que se llama el imprint. En el imprint elijo un estampado, por ejemplo, cualquiera de estos stencil, y con el imprint yo puedo también rotarlo, reubicarlo o reposicionarlo para usarlo en alguno de los elementos. Entonces, por ejemplo, acá quitamos el mirror, voy a ubicarlo nuevamente. En este caso, el stamp que estamos utilizando es un stamp que está seleccionado en la parte del imprint, pero yo puedo en un momento determinado trabajarlo a través de lo que es la posición. Es que lo que vamos a hacer, vamos a utilizar por ejemplo el uso de la escultura con este tipo de elemento. Tenemos acá unos stamp predefinidos, volvemos a importar entonces en este caso como stamp y ya no como stencil. Tenemos acá en este caso uno y vamos a añadir por ejemplo este. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es a través del imprint, pues vamos a tener activo alguno, o pueden ver aquí es cómo funciona. Entonces yo puedo generar ciertas secciones de textura. Y obviamente pues de relieve como tal. Como pueden ver ahí se puede generar parte de la figura. Yo puedo quitar este tipo de detallado. ¿Por qué no nos da tanto detalle? Porque el nivel de detalle que tenemos en términos de la capa, que ya generó de 3, no es tan alto. Si nosotros subimos a 4, con Shift D, pues podemos, digamos que generar este proceso de texturización de una mejor manera. Sube al nivel 4 y con el nivel 4 de detallado, en este caso con la escultura común y corriente, tengo que ir a una nueva capa y empiezo a generar mejores elementos de detallado. Ahora, ¿qué hago yo para corregir detalles como estos? Puedo utilizar la herramienta de Smooth e ir suavizando los detalles que yo no quiera que se perciban de esta manera. O sea, rápidamente puedo corregir varios de los detalles para que me queden otro tipo de niveles como tal. Ahora puedo desactivar tanto el stamp como el stencil. Para lo siguiente, yo puedo empezar a generar procesos de detallado. Volvamos otra vez a activar el mirror. Y es empezar a darle, por ejemplo, las arrugas propias del pantalón. Obviamente podemos
difuminar las que no necesitemos. Y hacerlo a ambos lados. Por ejemplo, con esta, digamos que esta forma más fuerte. Entonces miren que por ejemplo va dando unas texturas, unas formas muy interesantes. Yo puedo ya generar relieves donde los necesite. Y pues obviamente hacer un montón de procesos adicionales de texturización y de construcción. Como pueden ver, básicamente pues ahí ya llegamos a un punto en donde yo puedo generar nuevas arrugas, hacerlas más irregulares, hacerlas a cada lado. Y pues obviamente esto me define varias características. Digamos que ya tenemos nuestro jean completo, nuestro personaje ya está bien construido con los elementos que nosotros necesitábamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, la capa de pintura, nosotros podemos ya digamos que agrupar nuestras capas de color. Necesitamos, digamos que al exportarlas uno puede colapsar las capas. Aquí hay tres capas de color. Le puedo decir en un momento determinado que me las colapse, que me las vincule todas, las visibles. Entonces tenemos una sola capa de color que vamos a exportar por Export All Paint Layers. Vamos a ubicar dónde las vamos a colocar. En este caso las vamos a colocar dentro de documentos. En el objeto que nosotros necesitamos, le vamos a crear una carpeta que la vamos a llamar jeans. Y dentro de jeans la elegimos y le decimos exportar. Automáticamente exportó una capa de color. Esa capa de color como tal es vista de esta manera como un TIFF. Vamos a mirarla en vista previa. ¿Qué nos permite hacer? Entonces lo que hace es que toma el modelo que nosotros visualizamos, en este caso lo voy directamente por Photoshop, y lo que va a hacer es poder visualizarla desplegada con el mapa UV, que es básicamente el mapa más importante que nosotros tenemos en términos del modelado como tal, la construcción del modelado. Podemos ver cómo abriendo el modelo y aquí tenemos toda la textura. Con todas las deformaciones, no tengo que preocuparme por la forma que quedó deformado, sino que físicamente yo veo el nivel del resultado. Aquí estamos en 95%. Aquí tenemos el resultado como tal de nuestro personaje. Como pueden ver, aquí ya se puede aplicar. Podemos, si queremos, simplemente acoplar la imagen para que no queden zonas transparentes y le decimos que guarde como tal. Obviamente lo que esté en blanco nunca se va a percibir en la imagen y los empates que hace el modelado los hace automáticamente desde el software. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Exportar los mapas de normales y los mapas de desplazamiento que son muy importantes en términos de lo que es la volumetría. Vamos al menú Maps, extraer mapas de textura, nueva operación y vamos a empezar con los mapas de normales. Le decimos que haya el nivel 0, en este caso estamos en el nivel 4. Manejamos una opción que se llama Subdivision, que el tamaño sea 2048 por 2048. Si queremos podemos trabajar un anti-aliasing, o sea un blur de 2x, compatible con 3D Max, que sea con las tangentes y que sea un tipo textura. Buscamos entonces qué tipo de imagen. Vamos a irnos a la carpeta que teníamos nosotros, en este caso al lado cuerpo le decimos jeans y lo vamos a trabajar como un TIFF. En este caso puede ser de 32 bits o un TIFF de 8, no hay problema. Y lo vamos a llamar normales.
le hacemos guardar, le decimos extraer. Él va a empezar a extraerlas físicamente. Ok, ya está finalizado el proceso. Podemos verlas acá, por ejemplo, los mapas normales. Le decimos vista previa, en este caso lo abrí en el programa Photoshop. Aquí tenemos los mapas de normal, ustedes ven los tonos violáceos y azules, determinan los grados de profundidad de la textura. Y el otro elemento que vamos a sacar en este caso, desactivamos acá, ustedes ven que si aparecen mapas normales, ven la diferencia en términos del relieve, como sobreexpone el relieve. Vamos a mapas y le decimos nueva operación, por el momento displacement map, pasamos de lo nuevo, nivel 0 a nivel 4, subdivisiones, que tenga 2048 por 2048, 2x de suavizado, le decimos que sea un TIFF de profundidad 8, le decimos desplazamiento. Guardar, le decimos extraer. Está extrayendo en este caso, ya son los mapas de desplazamiento como tal. Ya lo extrajo exitosamente. Miramos nuevamente, aquí ya tenemos el mapa de desplazamiento y lo vamos a abrir en Photoshop. Como pueden ver, aquí ya trabajamos en zonas de grises, blancos y negros. Los blancos son los elementos más altos, los negros son los elementos más profundos. Entonces son las tres capas principales, y con las tres capas principales pues tenemos lo necesario para poder ubicarlo dentro de la textura Max común y corriente. Guardamos el archivo, podemos llamar como pantalón, y vamos directamente a Max. Para aplicar el material dentro de Max, lo que tenemos que hacer básicamente es, primero que nada, obviamente, seleccionar el objeto al que le vamos a crear el material. En este caso sería el pantalón, que está activo con el Turbo Smooth. Vamos a un menú que dice Rendering, Material Editor, Slate Material Editor. Lo abrimos y al abrirse va a encontrar una serie de galerías, una de materiales y otra de mapas. Primero que nada vamos a seleccionar un material, en este caso estándar, que es un material, digamos, que para opacos nos va a permitir activar características, digamos, que de manera normal, colores difusos, materiales opacos como texturas de tela, pared, etcétera. Se activa haciendo doble clic o arrastrándolo a la pantalla. En este caso, lo que vamos a hacer es asignar con botón derecho, le decimos asignar material a la selección. Hacemos clic y se lo aplica a la selección. Posteriormente, al activarlo, también vamos a activar este icono, que es un cuadradito, una retícula de checker con un bombillo, es que lo muestre en el viewport. Inmediatamente va a mostrar aquí esta división, nos está indicando que se va a mostrar en el viewport. Para enlazar, vamos a hacer lo siguiente: hacemos clic en los mapas, pero en la selección, en este caso de bitmap. Vamos a ubicar, en este caso, por el momento, primero que nada, vamos a ubicar el que hicimos con Photoshop, que sería pantalón. En este caso un PNG, lo activamos y vemos que se crea de esta manera. Ahora vinculamos este punto nodal con el que dice Diffuse Color. Automáticamente aquí en pantalla se van a ver, vamos a desactivar el Edge Faces, se va a ver cómo se coloca el modelado con la textura de una manera, digamos, clara y automática. Para poder verlo con mayor claridad, pues podemos ver el render y aquí vemos a nuestro modelo. Obviamente los elementos del brillo de las sombras todavía no están bien generados, pero pues ya podemos, digamos, que suponer algo de lo que sería nuestro render como tal. ¿Qué implica esto? Obviamente nosotros podemos hacer doble clic sobre eso para ver las características y ver en mapas qué es lo que está sucediendo como tal. Vemos aquí que está el color difuso al 100%, tenemos un enlace con el pantalón y podemos ver acá, por ejemplo, la opacidad de la textura, podemos ver el color, el glossiness, que es el suavizado, la luz de ambiente, la luz difusa y el color especular. Todos son elementos que están, digamos, que vinculados a lo que es el proceso como tal. Pero aquí vemos un render, en este caso pues de esta textura como tal. Si vemos el que nosotros queremos reemplazar, por ejemplo, el que acabamos de hacer, seleccionamos este, vamos a Jeans y vamos al
material como tal que hemos creado. Lo ubicamos y obviamente pues cambia la textura que tenemos acá en este caso, como pueden ver. Hacemos un preview, es otra cosa, es otro elemento diferente con respecto a lo que nosotros estamos generando, pero aparte de eso podemos generar nuevos bitmaps, o sea, podemos arrastrar a pantalla diferentes características, como por ejemplo el mapa de normales y el mapa de desplazamiento. Tenemos dos nodos diferentes adicionales. Ahí vienen diferentes características de esto. Por ejemplo, con el mapa de normales vamos a hacer un vínculo en donde dice bump, que es el relieve, y con el mapa de desplazamiento donde dice displacement. Si lo vemos así en crudo, hacemos un render, pues digamos que esto es lo que sucede, ¿sí? Se ensancha, por decirlo así, todo el personaje. Entonces obviamente hay que hacer otra serie de características, como por ejemplo cuáles. Activar, en este caso, el modelo del color y mirar las características de tanto del bump como del displacement. Obviamente uno tiene que reducir estos niveles tomando en cuenta características de detallado y de rendimiento del computador. Como podemos ver acá, si se ven relieves físicos, vemos las arrugas, vemos los componentes que están generando en términos de lo que es la construcción, vemos todo lo que se había realizado en las diferentes partes del modelo, por ejemplo en la parte inferior, y vemos pues los diferentes efectos que se pueden lograr en términos de lo que es el displacement y el boom mapping. O sea, yo puedo aumentar el boom mapping para que se perciba con mayor naturalidad, y pues el displacement lo mantenemos relativamente bajo para que no vaya a disparar demasiado el volumen de nuestro modelo. Cuando nosotros manejamos esos tres elementos, por ejemplo acá tenemos un render un poco más general, podemos ver claramente que se ven todos los relieves que hayamos generado y obviamente las texturas. Eso digamos que de todas maneras nos plantea varias problemáticas en términos de render general, y es que digamos que existe una luz de ambiente. Esa luz de ambiente nosotros podemos cambiarla, podemos generarla más oscuro o más claro. Ahí hay un pequeño cambio tonal. Podemos cambiar los colores de reflejo especular, que exista, que no exista como tal. O sea, eso podemos activarlo o desactivarlo. Cambiamos el color, el blink, para que no sea un material reflectivo con un poco de brillo, sino que podemos trabajarlo de diferentes maneras. Podemos trabajarlo con capas, podemos trabajarlo, en este caso el blink tiene cierto tipo de brillo, pero podemos generar, por ejemplo, diferentes respuestas al material. En este caso trabajamos con lo que se llama Strauss. Es muy diferente a lo que sería, por ejemplo, un metal. Cambian las características formales de este proceso, y pues si hacemos el render hace pequeños cambios en el concepto de lo que es el brillo como tal. En este caso los parámetros básicos pues nos permiten construir cierto tipo de características, y aquí tenemos una opción con el Mental Ray, que es qué tipo de elementos van a tomarse en cuenta con todo lo que es el concepto de Mental Ray, qué tipo de elementos van a funcionar, el volumen, las características de la luz, en términos generales cómo funciona pues nuestra operación. Ahora, este tipo de detalles, cuando nosotros los planteamos, pues también tienen que ver con el hecho de cómo se construye. Nosotros podemos generar, por ejemplo, en este caso hay diferentes tipos de material. Aquí podemos tener mates, tenemos materiales en ray trace, de arquitectura, compuestos, de iluminación avanzada, etcétera. Aquí tenemos digamos que nuestra relación general en términos de lo que es el color. Podemos, digamos que, activar o desactivar diferentes relaciones, como por ejemplo el tamaño de lo que es la visualización, utilizar o no los settings globales de pre-render, y pues facilitarle o no a los personajes el tipo de render que va a hacer. Por ejemplo, podemos trabajar con diferentes capas de render. En este caso pues trabajamos con la capa de producción, y podemos trabajar con diferentes tipos de presets fotométricos de alta visualización. Tenemos unos presets determinados que obviamente dependen del tipo de equipo que tenga cada uno en términos prácticos, y es la vista que va a ser inclusive renderizada como tal. Aquí tenemos el canal alfa, que muchas veces va a ser muy necesario para poder hacer trabajos de montaje con el compo. Y pues obviamente, ya teniendo claro esto, pues cuando uno ya esté preparándose para el render, puede plantear al personaje
características de render diferentes. Allá puede uno trabajar con un seteo. En este caso vamos a trabajarlo. Aquí uno puede customizar o construir lo que son elementos, digamos que generales de visualización. Yo puedo trabajar con elementos, digamos, mucho más realistas. Cuando nosotros creamos, por ejemplo, un skyline, depende, digamos, que de la dirección que se genere, pues nos da la iluminación de la luz en el ambiente que se esté planteando. Entonces, como pueden ver acá, vamos a utilizar el ambiente de la escena, el color del cielo que se quiera generar, el ángulo como tal, y pues se genera el render activando las opciones de sombras que se están planteando. Como pueden ver, aquí donde empieza a demorarse ya en el proceso del render, en la producción del render como tal. Como pueden ver aquí, los elementos del Displacement Map se notan fácilmente. Se ve el relieve que se generan en ellos. Y pues podemos ver la textura bien aplicada, en este caso sobre el personaje. Esto lo podemos guardar si nosotros lo deseamos. Podemos llamar en un formato, puede ser un JPEG, render 01, save, la máxima calidad, ok, cerramos y guardamos como tal. Entonces, como pueden ver, ya es una manera fácil y rápida de poder colocar, en este caso, nuestros personajes en visualización como tal. Aquí tenemos nuestro render. Obviamente este tipo de cosas se tienen que generar en secuencia cuando estemos animando de una manera separada.